esteroides hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Creo que por el momento no. Aparentemente no. Ok. Aparentemente. Bueno, Veamos entonces en el transcurso de la clase. sí. Ok, entonces vamos a ver sus compañeros qué nos pueden aportar de la clase y vamos a ir deteniéndonos un poquito como lo hablábamos ayer. Ayer estuvimos comentando, sí, acerca de lo que fueron los eicosanoides y vimos todo lo que fue la cascada del ácido araquidónico para la formación tanto de prostaglandinas, citoprotectoras, prostaglandinas inflamatorias, lo que son los tromboxanos y lo que eran los leucotrienos y la función que estaban llevando, sus estructuras químicas. Vimos cómo por la vía de la ciclooxigenasa se formaban compuestos cíclicos y por la vía de la lipoxigenasa eran compuestos acíclicos. Entonces, hasta ahí era lo que nos quedamos viendo, ¿no? Sí, Doc. Ok, entonces, ¿qué es lo que tienen preparado para el día de hoy ustedes? ¿Tienen algo preparado? O sea, a mí me gustaría que continuáramos viendo lo que son los derivados de los lípidos, ya que empezamos con los eicosanoides, pues yo creo que hablar en forma muy somera de los terpenoides o isoprenoides llamados, y hablar de los esteroides para poder ingresar a lo que van a ser los aciglicéridos, ya hablar de los lípidos simples que van a ser los aciglicéridos, los glicerofosfolípidos y posteriormente los esfingolípidos. No sé si tengan ustedes preparado algo de ello, de los... Sí, ¿Tienen? doctor. Sí, ¿Sí? tenemos algo preparado, nada más que estamos esperando para que proyecten. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a escuchar a ver qué nos comenta, ¿no? Por favor. ¿Sí se ve? Sí, muy bien. Mm. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los esteroides. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, pues los esteroides van a ser componentes químicos que son derivados de una molécula que conocemos como ciclopentano peridrofenantreno, que parece trabalenguas, pero así se llama. Se llama ciclopentano porque si se dan cuenta, el anillo D, pues un anillo de lo que son 5 carbonos, y el peridrofenantreno serían los 3 anillos de 6 carbonos que son denominados como A, B y C. Y en total nos da lo que sería como una molécula de 17 carbonos o un compuesto. Este compuesto lo vamos a encontrar en lo que sería la mayoría de las células eucariantes y lo vamos a encontrar en lo que es el colesterol, los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, el primero que vamos a ver es el colesterol. El colesterol va a ser el principal esteroide que vamos a encontrar en lo que serían los animales y lo vamos a encontrar principalmente en lo que es la membrana celular animal, que va a componer del 30 al 40% de los lípidos de las membranas. Se dice que esta es una molécula anfipática porque si se dan cuenta, en el primer anillo de 6 carbonos vamos a encontrar un grupo OH, que pues de cierta manera da algo de polaridad al compuesto, pero el resto del compuesto pues no es OH, por así decirlo. Entonces, pues es más hidrofóbico que sea afino al agua. Y pues se dice que es la base de lo que son los ácidos biliares y las hormonas esteroideas. Hacer la siguiente, por favor.
El ácido cólico, si se dan cuenta, aquí ya presenta más grupos OH. Es por ello que en contra adverso al colesterol, pues este va a ser más afín al agua. Y como va a tener más afinidad al agua, se dice que es un detergente del intestino o que participa en lo que es la absorción intestinal, puesto que actúa sobre las grasas de la dieta para hacerlas más accesibles a lo que serían los enzimas digestivos. Y pues este ácido cólico pues, es un ejemplo de ácido biliar. Le hace la siguiente, por favor. Y pues aquí ya nos derivamos más en lo que son las hormonas esteroideas. Si se dan cuenta, en el colesterol, el ácido cólico y estas hormonas que vemos aquí, pues vemos distintos grupos funcionales que varían entre ellos, pero lo que vemos de común es el mismo ciclopentano peridrofenantreno, que como les repito es este compuesto de 13 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5. El primero que encontramos es los corticoides, que en este caso sería, por dar este ejemplo, el cortisol. Y este participa en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Después encontramos como ejemplo la aldosterona, que es un ejemplo de mineral corticoide, y este participa en los procesos regulares de excreción de sal y agua por los riñones. Y finalmente encontramos lo que es la testosterona y el andrógeno. La testosterona y el estradiol, que son ejemplos de andrógenos y estrógenos. Y pues estas son hormonas que ya hemos visto muchas veces, que son las que van a influir en el desarrollo y la función sexual. Eso sería todo de lípidos, de esteroides, no sé si tengan alguna duda. Ok, les quedó claro de lo que se habla de esteroides. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ok, mire, cerrando un poquito el tema, si vemos nosotros que los esteroides van a ser compuestos derivados de ese núcleo químico llamado ciclopentano peridrofenantreno. ¿Sí? El ciclopentano peridrofenantreno deriva del fenantreno, que es un compuesto formado por 3 anillos bencénicos, 3 anillos aromáticos, que sería 1, 2, 3 anillos que tiene. ¿Sí? Entonces, si se fijan, a esos 3 anillos se ha unido un ciclopentano. Entonces, el fenantreno es un compuesto que tiene anillos bencénicos, es decir, son anillos que están insaturados. ¿Se acuerdan? El anillo bencénico tiene dobles enlaces alternos. Entonces, cuando se hidrogena para poder quitar los dobles enlaces, se transforma en un peridrofenantreno. Y entonces, el peridrofenantreno, unido al ciclopentano, pues va a formar ese compuesto llamado ciclopentano peridrofenantreno. Ahora, el ciclopentano peridrofenantreno no es un esteroide, esa es la base química. A partir de ese anillo van a estar formados nuestros diferentes esteroides. ¿Sí? Eso sí, agregando otros carbonos más a la molécula del ciclopentano peridrofenantreno. Si se fijan ustedes y que hacemos el conteo de nuestro ciclopentano peridrofenantreno, lo vamos a empezar a numerar y la numeración va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 carbonos, que es lo que contiene el ciclopentano peridrofenantreno. De esos 17 carbonos, entonces a partir de ahí están formados los diferentes esteroides. Dice que cuando tenemos un grupo metilo sobre el carbono 10 aquí, aparecería otro carbono más y ese sería, perdón, sobre el carbono 13, aquí estaría el carbono 18 y sobre el carbono 10, el carbono 19. Luego, dice, sobre el carbono 17 puede estar el carbono 20, va a estar el carbono 20 y a la izquierda el carbono 21. A la derecha del carbono 20 vamos a tener el 22, el 23, el 24, del 25, el 26 y el 27 que salen del 25. ¿Sí?
Entonces, si se fijan ustedes, ahí puedo encontrar yo mis esteroides hasta de 27 carbonos, como es la familia de los colestanos o de los colanos. Sí, colestanos, ¿no? A esa familia de los colestanos de 27 carbonos van a pertenecer el colesterol y la vitamina D. ¿Sí? La vitamina D es un compuesto también derivado del ciclopentano, pero es un entreno, pero que tiene 27 carbonos. Entonces, si se fijan ustedes, yo aquí tengo una molécula de un colestano. Dice que el colesterol es el colestrieno 5,6,3-betaol. ¿Qué significa? Significa que es colestrieno. O sea, pertenece a los colestanos, pero no tiene la terminación A, no tiene la terminación eno. ¿Qué significa la terminación eno? Que es un alqueno, ¿no? Que es un alqueno, que tiene una doble ligadura. Es decir, por eso sí dice colestrieno 5,6, que entre el carbono 5 y el carbono 6 lleva la doble ligadura. Colestrieno 5,6, 3-betaol. Es decir, que en el carbono 3 lleva una función alcohol en posición beta, que es, aquí está, así está. Y entonces, si se fijan, esta es la molécula del colesterol, que es la que nos estaba mostrando su compañero al inicio. ¿Sí? Si gusta retrocederlo un poquito para que nos pase el colesterol para que lo vean. Ahí lo tienen. Si se fijan, cuenten los carbonos y está, ¿sí? Está el ciclopentano, que son los anillos que están coloreados, y aparece sobre el carbono 13, está el carbono 18, sobre el carbono 10 está el metilo carbono, o sea, carbono 19, sobre el 17 está el 20, el 21, que está como grupo metilo arriba, y luego sigue una cadena lateral, que es esta, que estamos ahí, esa cadena lateral, donde vemos nosotros que sobre el carbono 25 salen dos grupos metilo que están en esta forma. ¿Sí les queda claro? No, Doc, la verdad a mí no me quedó nada claro. Bueno, vamos a ver que los esteroides tienen como base esos tres anillos bencénicos unidos a un ciclopentano. Ahí los tiene. Sí, que si eran los verdes, ¿no? Los verdes. Y el azul, Okay. el azul es el ciclopentano. Ok. Sí, ok. Si contamos los carbonos, cada ángulo de ahí va a ser un carbono. Entonces, si los contamos, estamos contando en esta forma. Aquí los tiene. Voy a contarlo arriba. Empezamos en el carbono, el primer anillo. Arriba es el 1 y seguiría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, los dos primeros anillos se va contando. Si vamos contándolo de aquí, al contrario del movimiento de las manecillas de reloj. ¿Sí? Va al revés. Y ya tiene usted 10 carbonos hasta ahí contados. Luego, el 11 estaría en el ángulo superior de lo que es el segundo anillo. 11 y en el vértice sería el 12. Y el siguiente ángulo sería 13. Luego, abajo sería el 14. Y entonces, entre los anillos verdes, tengo 14 carbonos. Luego, ya el azul lo voy a contar. Tengo el 15, el 16 y el 17, que son los 17 carbonos en que consta el núcleo químico. 17 carbonos. Hasta ahí no hay problema. No, Doc, hasta ahí no. Ok. Entonces ya tiene usted 17 carbonos. Dice que los esteroides van a ser compuestos derivados de este núcleo químico de 17 carbonos. Pero, sí, para hacer esteroide necesita tener arriba de 17, porque con 17 es un ciclopentano peridrofenantreno. Arriba de 17 carbonos ya hablo de un esteroide. Entonces, los esteroides pueden ser, sí, los esteroides pueden ser desde de 18 carbonos en adelante. Entonces, hay esteroides de 18, 19, 21, 24 y hasta 27 carbonos. ¿Sí? Sí, Doc. Entonces, por ejemplo, el colesterol. Sí. Le iba a comentar de que, por ejemplo, en el ámbito deportivo, el clenbuterol tiene 12 carbones, si no me equivoco, y no se considera como un tipo de
de esteroide. Bueno, Hay que, pero hay que puede proseguir. sí, o sea, pero con 12 carbonos es un derivado, pero no es un... Que el X consigue uno para 5 horas, que sí está bien. Sí, es un derivado. O sea, es un derivado esteroideo, lo que es el clenbuterol. Entonces no se considera como un esteroide tal cual, sino como un No, derivado. un derivado debe de ser. Sí, para tener ser de esteroide tiene que tener arriba de 18 carbonos, porque el núcleo químico es este. Y hablar de 12 carbonos es hablar nada más, fíjese, es tener esta parte de aquí, o sea, cortar totalmente, dejarlo hasta el carbono 12, es lo que tendría ahí. Ok, sí. Sí, ¿verdad? Pero la estructura, o sea, sería diferente, ¿no? Porque sí tendría que tener el ciclopentano. Pero no puede formar usted ciclo, bueno, no puede, debe tener ciclopentano, pero ya no es un fenantreno. Ah, ok. Sí, ya no es un fenantreno. Entonces, por eso le digo, los esteroides comunes van a ser derivados del núcleo del ciclopentano perhidrofenantreno. Y en sí, los principales son 4, ¿no? O 2. Los principales esteroides. Ok. No, los principales esteroides van a ser, son estas familias, que los principales esteroides son los de 18 carbonos, de 19 carbonos, de 21 carbonos, de 24 carbonos y de 27 carbonos. Ok. Oiga, profe, Ahora, perdón. sí, Y si son, perdón, si son derivados de esta, pues de esta base ciclopentano fenantreno, ¿cómo me dijo? ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano peridofenantreno, porque van aumentando de carbonos. No. Lo que pasa es de que esto es didáctico, lo que estoy diciendo como está aumentando, definitivamente que no es esto. Yo lo que voy a formar en el cuerpo, ¿sí? En mi cuerpo yo voy a sintetizar el colesterol, ¿sí? En mi cuerpo sintetiza colesterol. ¿A partir de qué voy a sintetizar colesterol? Bueno, pues a partir de la acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A que se produjo del catabolismo de la glucosa. Sí, cuando la glucosa se transforma en ácido pirúvico y el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A por una descarboxilación. ¿Qué ocurre? Entonces, esa acetilcoenzima A está en condiciones de ir a entrar al ciclo de Krebs para obtener energía, o puede seguir el camino para la síntesis de ácidos grasos, o puede seguir el camino para la síntesis de colesterol, de acuerdo a lo que el cuerpo esté necesitando. No, ¿Sí? Entonces, yo tengo ese colesterol que mi hígado lo está formando. O sea, dice que principalmente por la noche es cuando aumenta la síntesis de colesterol hepático. ¿Y para qué está formando colesterol el hígado? Bueno, el hígado está formando colesterol, ¿por qué? Porque las glándulas suprarrenales, porque el hígado mismo, porque los testículos, los ovarios, están requiriendo colesterol para poder transformar y formar sus productos. El hígado formar ácidos biliares, las glándulas suprarrenales para formar las hormonas córtico-suprarrenales, que son de origen esteroideo, lo que es la androsterona, lo que es el cortisol, lo que es la androsten 317-diona, los ovarios para formar estrógenos, progestágenos, los testículos para formar andrógenos. Si se fijan, entonces el colesterol, por eso les decía yo, no se van formando así, uno por uno, no. Vamos conociendo la molécula, pero su núcleo químico, todos los de 21, 20, todos ellos van a tener como base el ciclopentano perhidrofenantreno. Esa es la base química. No sé si les queda claro. sí, más bonitos, pero sí. ¿Sí? Es que tenemos que formar esa base química. Entonces, imagínense nada más a partir de una moleculita que es la acetilcoenzima A. Sí, que tengo yo la acetilcoenzima A que es coenzima A, que tiene un grupo sulfidrilo libre y por ese grupo sulfidrilo une un radical acetaldehído. Así. A partir de esta acetilcoenzima A, con estos dos carbonos que está haciendo, porque las coenzima A es una transportadora,
La acetilcoenzima A es una transportadora de carbonos, transporta estos carbonos, llega otra acetilcoenzima A y le trae otros 2 carbonos. Si esta era acetilcoenzima A, ¿sí? Vamos a meterle vamos a formar una acetoacetilcoenzima A, y entonces ya en lugar de tener 2 carbonos, tengo 4, y luego la acetilcoenzima A sigue arrastrando carbonos hasta llegar a formarme esa molécula de 27 carbonos, como va a ser el colesterol. Y a partir del colesterol, entonces sí, si yo tengo mi molécula de 27 carbonos, ¿sí? Imagínense que haga un corte. El primer corte que hace en el hígado, el colesterol, es por acción de una 24-desmolasa, ¿sí? Una 24-desmolasa, que quiere decir que en el carbono 24, si contamos ahí en su estructura, el carbono 24, entre el carbono 24 y el carbono 25, lo rompemos, ¿sí? Al romperlo, me va a quedar una molécula solamente de 24 carbonos. Los otros 3 carbonos, esa cadena de 3 carbonos se va a perder, se va a eliminar, se va a volver a aprovechar en otra cosa, pero ya me queda una molécula de 24 carbonos. Te falta nada más la... ¿Sí quieres? Permítame un poquito. Está aquí abajo en la cochera. Ajá. Está la cajita que compramos para tu tío Beto. Ok. Ahí está la mascarilla. Sí, tiene mascarilla. Entonces, vemos nosotros que tengo esa molécula de 24 carbonos. Si yo tenía mi molécula, vamos a verla. Si yo tengo mi molécula así, Sí, aquí estamos. así, tendría mi molécula con 27 carbonos. Entonces, ¿qué pasaría si la voy a romper aquí, en esta parte, aquí? Queda 20, 21, 22, 23, 24 carbonos. Es decir, va a quedar esa molécula de 24 carbonos. Y el colesterol se ha transformado, ganando aquí un grupo carboxilo, que decía su compañero, ganando un grupo carboxilo, se va a transformar en un ácido con 24 carbonos y pertenece a otra familia. Ya no es un colestano como el colesterol, ahora va a ser un colano. Es decir, va a formar un ácido biliar. Sí, que puede ser el ácido cólico, como nos ponía su compañero, el ácido desoxicólico, el queno desoxicólico, etcétera. No. Sí, puede ser. Sí. Sí. Ok, entonces, ya tengo 24 carbonos. ¿Sí? Ahora, el colesterol también, si yo tengo mis 27 carbonos, el colesterol cuando llega a la glándula suprarrenal, al riñón, ya vemos nosotros, ¿se acuerdan ustedes que en el riñón estaba en esta forma y arriba tenía un gorrito, como si fuera un gorro, que es la glándula suprarrenal? En la glándula suprarrenal decíamos nosotros que tiene una estructura exterior, una cápsula que se llama corteza y un centro que es la médula. La corteza es una parte de esa parte de la glándula, va a producir hormonas esteroideas. La médula está produciendo catecolaminas, es decir, la médula suprarrenal va a producirles adrenalina, va a producirles noradrenalina, pero la corteza nos va a producir hormonas esteroideas. Y si ustedes recuerdan, una hormona, no sea su compañero ahorita, sí, una hormona es la aldosterona. Aquella hormona que platicábamos al inicio, que era la que iba a controlar el sodio, la natremia. ¿Sí? La aldosterona se va a producir en la corteza suprarrenal, pero para producir las hormonas, la corteza necesita colesterol. Y entonces el colesterol tiene que ir a la corteza, y en la corteza, ¿qué va a pasar? Dice, en la corteza actúa una enzima, se llama 20-22-desmolasa. Si yo tengo aquí mi colesterol, 24, 25, 26 y 27, aquí estaría. Entonces este es el 17, este es el 20, y dice que este es el 22. Entonces entre el 20 y el 22 actúa la enzima esa, que se llama 20-22-desmolasa.
Le tumba esos 7 carbonos. ¿Y de cuántos carbonos me queda mi molécula? ¿De 21? De 21. Y entonces me queda una familia de 21 carbonos, que son los esteroides de 21 carbonos. Esa familia se le denomina familia de los pregnanos. ¿De los pregnanos? Pregnanos, ¿sí? Ya a ellos van a pertenecer, a los pregnanos van a pertenecer la progesterona, la pregnenolona, la aldosterona, y la cortisona, la hidrocortisona. Entonces, la corteza suprarrenal está produciendo aldosterona y está produciendo cortisona también. Son varias capas, son 3 capas que tiene la corteza suprarrenal. Tiene la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular. Entonces, por la zona glomerular está produciendo aldosterona, por la zona fascicular está produciendo cortisona. La corteza. La zona reticular de la corteza, que es la más profunda, esa produce una hormona, pero no es de 21 carbonos, produce una hormona de 19 carbonos. Entonces ahí ya no se considera como un tipo de esteroides. Sigue siendo esteroide, porque sigue teniendo el mismo núcleo químico del ciclopentano. Ok. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Si se fija, Sí, todas sí, van sí. teniendo el núcleo químico, lo tienen ellas. Tengo la de 21 carbonos y entonces dice que llega la 1720 desmolasa, 1720 desmolasa y tumba esto, fíjese, ahí mismo la corteza. Y entonces transforma de colesterol, pasó a ser un pregnano, de un colestano pasó a un pregnano, de un pregnano ahora es un de 19 carbonos y a la familia de los compuestos de los esteroideos de 19 carbonos se le denomina familia de los androstanos, que da lugar a los andrógenos. ¿Sí? A ellos van a pertenecer la testosterona y la androsten 317 diona. ¿La testosterona y la qué? Androsten 317. Es que se llama androsten porque tiene un doble enlace y tiene 2 funciones cetona, por eso se llama androsten 317 diona. Es decir, que tiene las funciones cetona en el carbono 3 y el 17, por eso se llama 317 diona. Oh, O sea, ok, si gracias. pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjese, y aquí ya vimos el ácido biliar, quedó con 24 carbonos, ¿se fijaron? Y lleva en el carbono 24 el grupo carboxilo. Pero sigue estando el núcleo químico. Los anillos ABCD están presentes. Pase a la siguiente. Hablamos aquí de hormonas de 21 carbonos. Si se fijan ustedes, esta es una hormona de 21 carbonos. Lo que es el cortisol, si se fijan, o el cortisol también llamado hidrocortisona, que lo produce la zona fascicular de la corteza. Y si contamos ahí, si se ponen ustedes a contar, tienen los 17 carbonos del núcleo químico. Tienen el 18 sobre el carbono 13 y el 19 sobre el carbono 10, ahí están. Y luego tienen con función cetona el carbono 20 y con función alcohol el carbono 21. Entonces el cortisol es un pregnano, pertenece a la familia de los esteroides de 21 carbono. Lo mismo va a pasar con la aldosterona. Si se fijan, cuenten los carbonos de la aldosterona y es lo mismo que la hidrocortisona. Lo único que varía, ¿sí?, en la aldosterona es que la aldosterona no tiene un OH en el carbono 17. En cambio, el cortisol sí lo tiene. ¿Es la diferencia? ¿Ya la vieron? ¿Sí vieron las estructuras? Véanlas y analícenlas. ¿Sí? Doctor, ¿cuál era la diferencia?
En la función alcohol, el OH que tiene el carbono 17, esa es una. Y en el carbono 19 hay una función aldehído, por eso se llama aldosterona, porque tiene una función aldehído. Si se fija. No, no. Ese es Debe el ser, 11, ¿no? sí, sobre el 19, digo el 18. El carbono 18. ¿Ya lo vio? ¿El 18? No. Sí, el carbono 18 viene siendo el que tiene en la aldosterona, tiene HC doble ligadura O. Es donde se supone que en el cortisol debería de estar el grupo metilo, ¿no? En el cortisol lleva un grupo metilo, Sí. sí, y acá lleva un... ¿sí? Esa es una diferencia, y la otra diferencia pues está sobre la función aldehído que está en la... ¿Ya lo vieron? Son las dos diferencias que hay, pero si se fijan, el núcleo químico es el mismo, el número de carbonos es el mismo. Cambiaron nada más una función alcohol y una función aldehído, que fue lo que apareció en la aldosterona. Y si vemos la progesterona o vemos la pregnenolona, pues vamos a ver que también tienen un núcleo químico igual, con 21 carbonos. Nomás que la pregnenolona, si se fijan, se llama delta 5 pregnenolona. Es decir, que en el carbono 5, la doble ligadura, si se fijan, la doble ligadura que está dentro de los anillos, ¿ya la vieron? El primer anillo. ¿Sí la ven? Sí. El primer anillo tiene una doble ligadura. Sí, ¿En qué carbono está? ¿Sobre en qué el carbono está? 3, ¿no? No, cuéntelo, el de arriba es el 1. 1, 2. Está El entre cuatro. el 4 y el 5. Entre el 4, Ajá. entre el 4 y el 5. Entonces la pregnenolona sí tiene en el 4 y el 5. Y ahora yo te digo, pero yo estoy viendo que sea una delta 5 pregnenolona, es decir, que tenga el doble enlace entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6, o sea, cambiar el doble enlace al otro lado, al siguiente anillo, entre el 5 y 6. Cambia nada más y se llama pregnenolona porque tiene dos funciones cetona, igual como está como el aldosterona, tiene dos funciones cetona, pues una pregnenolona. Y tiene el carbono 17, tiene función cetona, y en el carbono 3. Pero digo, entender que los esteroides de 21 carbonos, sí, es una familia. Lo único que va a variar, pues son los tipos de enlace que tengan ahí, dobles ligaduras o grupos funcionales extra, pero el número de carbonos es el mismo. Los pregnanos tienen 21 carbonos, los colanos tienen 24 carbonos, los colestanos tienen 27 carbonos. Entonces decía yo, el colesterol tiene 27 carbonos. La vitamina D tiene 27 carbonos, también es un colestano. En los ácidos biliares, todos tienen 24 carbonos, sí, pero van a variar sus dobles enlaces, van a variar sus grupos funcionales, pero todos van a tener 24 carbonos y todos van a tener, en el carbono 24 van a tener un COH, un grupo ácido, un grupo carboxilo. Y tenemos ácidos biliares, el cólico, liptocólico, desoxicólico, que no es oxicólico, taurocólico, todos son ácidos que van a tener 21 carbonos, 24 carbonos, que van a tener un grupo carboxilo en el carbono 24, pero van a variar en el resto de la posición de sus dobles enlaces o de los grupos funcionales que podían llevar. Doctor, el de 18 carbonos, ¿cómo se llama? ¿La familia? Bueno, entonces son de los estranos. De los estranos. Entonces, vamos con los androstanos y se fijan acá en la siguiente estructura, están hablando de la testosterona. Y la testosterona, si se fijan ustedes, ya no tiene la cadena esa que tenía arriba del carbono 17, ya no aparecían los carbonos, ya los tumbó una 17-20 desmolasa, ya los transformó en un androstano. Tiene 19 carbonos. Y se fijan ustedes, la testosterona tiene la característica de tener una función cetona en el carbono 3 y una función alcohol en el carbono 17.
Entonces, en el 3 y en el 17, ahí tengo mi testosterona. El otro androstano, o el otro que pertenece a ese grupo también de los androstanos, que tengan 17 carbonos, 19 carbonos, estamos hablando nosotros de la androsten 317 diona, que es similar a la testosterona, pero ahora cambia, en lugar de tener función alcohol en el carbono 17, tiene una función cetona, entonces tiene función cetona en el carbono 3 y en el carbono 17, por eso se llama androsten 317 diona, que es un androstano, pero tiene una función y tiene un doble enlace, por eso se llama androsten, por doble enlace, androsten 317 diona, que sigue teniendo el doble enlace en el carbono 4. Y entonces se fijan, entonces todo esto en la glándula suprarrenal, en lo que es el ovario, en lo que es el testículo, va a ocurrir que el colesterol empiece a ser degradado por enzimas hasta transformarlo a la familia que requerimos, hacia, si en el ovario, pues formar estrógenos o formar progestágenos, formar pregnanos o formar estranos. Profe, ¿el estrógeno es de la familia de 18? Sí, no, los de 18 son los estrógenos, los estranos. Es decir que, fíjese, tiene que pasar en el ovario, tiene que formarse un andrógeno, la androsten 317 diona, como un precursor de los estrógenos. Y entonces, se fijan ustedes, ya tengo yo la androsten 317 diona y continúa. Entra una enzima que me quite el grupo metilo del carbono 19, que es el que está sobre el carbono 10. Si se fijan, ese grupo metilo desaparece. Vean la figura de la de abajo, que es un estrano. La de arriba es un androstano. La de abajo es un estrano. Y entonces ocurre ese detalle. Quitamos ese grupo metilo y me queda una molécula de 18 carbonos. Y entra otra enzima, que es una enzima aromatasa, que va a formar un anillo aromático, un anillo bencénico, y si se fijan ustedes, el primer anillo se transforma en un anillo bencénico por acción de la aromatasa. Y entonces esa es la característica de los estrógenos, que son los producidos por ovario. Ya vemos nosotros que los estrógenos van a ser producidos, ¿sí?, en la primera fase del ciclo menstrual. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuál es el principal estrógeno? Hay 3 estrógenos que van a ser la estrona, es decir, va a ser con una función cetona, ¿sí? Se fijan, el que está anotado ahí, es el más activo de los estrógenos, es el estradiol. Y se fijan, se llama estradiol, ¿por qué? Porque tiene 2 funciones alcohol, tiene un alcohol en el carbono 3 y otro en el 17, se llama estradiol. Y el estriol, ¿no? Algo así. El estriol, sí, es otro estrógeno que es como se va a liberar. Es cuando el estradiol se inactiva, es la forma inactiva del estradiol, cuando ya se va a eliminar en forma de estriol. Okay. ¿Sí? Entonces son los 3 estrógenos, estrona, estradiol y estriol. Ok, hasta ahí vamos entendiendo un poquito. Hasta ahorita sí, ¿Me Doc. puedes decir de nuevo cómo se llaman los de 24? De 24 son los colanos, son los ácidos biliares. ¿Sí? Son los ácidos cólicos, colanos. Ácido cólico, litocólico, desoxicólico, que no desoxicólico. Todos son cólicos esos. Y se caracterizan por tener 24 carbonos y tener un grupo carboxilo en el carbono 24.
Espero que sí hayan entendido un poquito más, o sea, de acuerdo a lo que nos comentaba su compañero, pues está muy bien, o sea, trae todas las estructuras, pero hay que ir entendiéndolas, entendiendo de de qué estamos hablando. Doctor, ¿cuál era el nombre de la aldosterona? ¿El nombre de quién? De la aldosterona. La aldosterona, ya la vimos aquí, es un pregnano, pertenece a la familia de los pregnanos. Y tiene, le digo, se caracteriza por tener, es ONA porque tiene dos funciones cetona, si se fija. Tiene dos funciones cetona y tiene una función aldehído, por eso es aldo de aldehído y ONA por cetona. Ese es el nombre. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran por ahí? Yo, doctor, me confundo en cómo contar bien los carbonos, la verdad. O sea, sé que se Sí. inicia desde la primera, o sea, nada más identificarlo, el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 17 los que tenga. Así va a ser, mire, así. Así. Empieza aquí y termina acá. Empieza aquí. Ajá. Ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y Sí. luego acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es que yo lo sé al revés, o sea, sí, gracias. Por eso me confundía. ¿Sí? Ahora, y entonces sobre el 13 tenemos el 18, sobre el 10 el 19, sobre el 17 tenemos el 20 y el 21, y luego sobre el 20 el 22, el 23, el 24, el 25 y sobre el 25 sale el 26 y el 27. Es como estaría mi molécula. Ok, sí, muchas gracias. André, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No hay más comentarios? Creo que por el momento no, Doc. No, ok. Entonces vamos a continuar. ¿Qué nos traía su compañero? ¿Qué otra cosa nos iban a hablar? También les iba a hablar acerca de lo que son los acilglicéridos. Ok, vamos a hablar de los acilglicéridos. Entonces, ya dentro de los lípidos vamos a hablar pues de los lípidos simples, ¿sí? Es decir, que habíamos dicho que un lípido simple es aquel lípido que está formado solamente por glicerol y ácidos grasos. Entonces, a esa familia de los lípidos simples se les van a denominar acilglicéridos, es decir, que el glicerol está unido a grupos acilo. O sea, el grupo acilo es el residuo del ácido graso que se unió. Entonces, ahorita nos va a platicar su compañero. Entonces, ¿de acuerdo, Montano? Lo escuchamos. No sé quién lo va a presentar. Sí, yo. Bueno, Ándale. como comentaba el profe, pues los acilglicéridos van a ser lípidos simples que van a estar formados a partir de una reacción de esterificación. Como mencionaba el doctor, pues aquí podemos observar un ejemplo. Se junta un grupo OH de la glicerina con el hidrógeno del grupo carboxilo del ácido graso, quedando unido el oxígeno del grupo carboxilo con el carbono de la glicerina y formando lo que sería una molécula de agua. En este caso vemos un ejemplo de un triglicérido. Vemos pues el glicerol tiene 3 grupos OH y pues los ácidos grasos se van a unir a estos grupos. Pues aquí vemos que como se unieron 3 ácidos grasos, pues ya se forman lo que es un triglicérido. ¿Ya se la siguiente, por favor? Bueno, ahí me equivoqué, ahí era mono en vez de momo, para que le den mono. Pues como les mencioné ahorita, el ejemplo del triglicérido, pues se va a llamar así porque se van a unir 3 ácidos grasos a los grupos OH de la glicerina.
Si tenemos un único ácido graso unido, pues se va a llamar monoacilglicérido. Si son dos ácidos grasos, diacilglicérido. Y como les mencioné, si son tres ácidos grasos, va a ser triacilglicérido. Otra cosa que hay que mencionar es que, por ejemplo, aquí les puse que los triacilglicéridos van a ser grasas neutras. Triglicéridos. Sí, Ujú. van a ser grasas neutras porque pues los grupos OH que van a tener, pues van a estar unidos cada uno a un ácido graso. Pero lo que es el monoacilglicérido y el diacilglicérido, como van a tener uno y dos grupos OH libres, pues se va a decir que tienen cierta polaridad, que va a ser contrario al triacilglicérido porque va a tener los tres grupos OH ocupados por un ácido graso. ¿Le das al siguiente, por favor? Entonces, vemos, sí, ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ubicarnos. Entonces, que un acilglicérido, sí, no es otra cosa más de que un glicerol unido a ácidos grasos, ¿sí? Decíamos nosotros que el glicerol tenía tres funciones alcohol. Aquí lo teníamos, ¿sí? Tres funciones alcohol. Esta una, esta la otra, ¿sí? Y las funciones alcohol le dan polaridad a los compuestos. Es polar el glicerol. Entonces, cuando el ácido graso por el grupo carboxilo se une al alcohol, y ya habíamos dicho otro, ácido más alcohol, vamos a formar un éster. Entonces va a ocurrir una esterificación. ¿Qué pasó aquí? Es decir, COH más COH, voy a formar una molécula de agua, aquí lo tenía yo en azul, una molécula de agua que se va a formar y me va a quedar una unión éster, COO, que es la unión éster. ¿Sí les quedó claro? Sí. Ok, entonces ya tengo que se esterificó aquí mi ácido graso, o sea, lo tengo ahí esterificado. Entonces ya me quedó ahí OC. R, la cadena del ácido graso que quiera. Entonces a este compuesto se denomina monoglicérido o monoacilglicérido, como quieran llamarlo. O monoacilglicerol, como quieran también llamarlo. Cuando otro ácido graso se esterifica sobre el segundo OH, sobre el segundo aquí del alcohol del glicerol, voy a formar un diacilglicérido. ¿Sí? Mientras tenga yo OHs, hay cierta polaridad de mi compuesto. Es decir, los monoglicéridos, los diglicéridos van a ser polares o parcialmente polares. En cambio, cuando el acilglicérido tiene los tres grupos alcohol del glicerol unidos a ácidos grasos, pues vamos a formar nosotros un triacilglicérido o triglicérido. ¿Sí? O triacilglicerol, como lo quieran llamar. Esos triglicéridos que son las grasas o los lípidos más abundantes, no los más importantes, pero sí son los más abundantes en nuestro cuerpo. Son los que van a abundar, los triglicéridos. Y se fijan, van a estar totalmente saturados las funciones alcohol por estar esterificados. Y entonces a eso se les denomina grasas neutras. Son totalmente apolares. ¿Quedó claro ahí? Sí, doctor. Sí. Bueno, la nomenclatura de los acilglicéridos va a ser con la terminación -ina. -ina, nombrando nosotros los ácidos grasos que estén unidos al glicerol. Puede ser un mismo ácido graso el que esté formando ahí. Por ejemplo, si fuera un ácido, fuera un ácido oleico, también y pues el compuesto se llamaría una trioleína. Ese triglicérido sería una trioleína. Si tuviera aquí que fuera un ácido palmítico,
este fuera un ácido esteárico, este fuera otro ácido palmítico, ¿cómo se llamaría? 1,3-dipalmitil. 1,3-dipalmitil, 2-estearina. Entonces no tiene mucho chiste la nomenclatura. El segundo era un ácido Esteárico, yo le puse. leico. Ah, ok, ok. Ahora, si fuera ácido oleico, 1,3-dipalmitil, 2-oleína, ¿no? Siempre marcando en dónde están situados los ácidos grasos. ¿De acuerdo? ¿En qué carbón? Bueno. Y pues ya también vamos a encontrar otra clasificación de lo que son los acilglicéridos. Vamos a encontrar lo que son los aceites, que son de origen vegetal, y pues se dice que poseen un ácido graso insaturado, como los que vimos al inicio de la exposición. Y los siguientes son los cebos y las mantecas. Ambos van a ser de origen animal, solo que los cebos son formados por ácidos grasos saturados y las mantecas van a estar formados por los dos, por ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Y la siguiente? Y pues ya para finalizar esto de los acilglicéridos, pues vamos a ver que los triacilglicéridos tienen mucha importancia por estos dos puntos principales. El primero es que poseen mucha energía. Si se rompen los triacilglicéridos y participan en procesos metabólicos, estos van a liberar lo que es 9,4 kilocalorías por gramo de lípidos. Después eso se dice que van a poseer mucha energía. Y Sí, la otra... perdón, a diferencia de los... Perdón, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas que solamente dan 4, los lípidos dan 9. Así es. Sí. Y pues ya lo último sería que participa en los procesos de saponificación, que es como se van a formar lo que son los jabones. Tienen la esquemita abajo, para que se den una idea. Bueno, que la saponificación más que nada es una hidrólisis alcalina. Es una hidrólisis alcalina de los acilglicéridos. O sea, las fábricas aquí en la laguna, existieron varias fábricas de jabones y utilizaban el sebo o la manteca de las vacas, de las reses. Si las carnicerías juntan la manteca, esa grasa que dejan, y se industrializa utilizando ese triglicérido y agregándole una base fuerte. En este caso puede ser sosa o potasa, o sea, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. ¿Para qué? Para que ese hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, logre hidrolizar la unión éster y separar al ácido graso del glicerol. Pero ya el ácido graso lo va a unir, lo van a unir ustedes a ese residuo de ácido graso, se va a unir a el metaloide que forma el álcali. En este caso, si se fijan ustedes, ahí yo tengo un triglicérido unido se va a reaccionar con 3 moléculas de hidróxido de sodio. Entonces, se fijan, rompimos las uniones éster y liberamos al glicerol, pero los ácidos grasos se unieron al sodio formando sales de ácido. Esos son los jabones. Un jabón es una sal de ácido. Eso ya sería todo de los acilglicéridos. Bueno, ok, pues ahí le dejamos a los acilglicéridos, ¿no? O sea, pues se me hizo interesante el día de hoy. Ojalá y hayan captado, hayan entendido de lo que estuvimos hablando, porque sí nos vamos a ir confundiendo poco a poco, ¿sí? Entonces necesitamos ir despejando dudas para poder ir sentando bien las bases. Entonces, si no hay no hay preguntas, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar. ¿Tienen preparado ustedes, todavía el equipo debe tener preparado lo que son los glicerofosfolípidos, ¿no? Sí, doctor. Yo lo voy a exponer mañana. Ok, mañana hablamos de los glicerofosfolípidos, o sea, de los lípidos compuestos, tanto como glicerofosfolípidos como esfingolípidos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, entonces,
Si no tienen otra cosa, pues adelante, nos vemos mañana, si Dios quiere. Échenle ganas, cuídense. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, también. Nos vemos, hasta luego. Gracias, Buena tarde. doctor. Adiós, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Adiós. mañana.